El domador de Laura A. López. Suscríbete a mi canal. Capítulos 31 y 32. Capítulo 31. Richard se presentó en la residencia de Coraline para dar un paseo. No hablaría de lo que había ocurrido la noche anterior con su tía. Prefería olvidarlo y restarle importancia. Su tía no podría hacer nada para evitar que él se uniera de forma permanente a la mujer que había escogido. Amaba a la duquesa viuda, era su familia, pero ella debía respetar sus elecciones. Coraline no tarda en bajar, Alfred, comunicó el tío de Coraline que lo invitó a sentarse para conversar. Quería hablarte de algo. Lo escucho, milord, pronunció Richard, que se sentó cerca de él. Coraline está un poco perturbada. Supongo que te ha dicho que no quiere tener hijos. Sí, es algo a lo que ella le teme. No deberías creerle del todo. Quizá cambie de opinión en el futuro. No todo gira alrededor de los problemas de Coraline. Debe comprender que en un matrimonio los hijos son necesarios. Milord, prefiero respetar el pedido de su sobrina. No sé lo que es tener un hijo y supongo que por eso tampoco siento que lo necesite. Si ella cambia en el futuro, yo la comprenderé, pero nunca sería capaz de pedirle tal sacrificio, sabiendo lo que significa para ella. Eres un buen hombre, demasiado creería yo. Espero que ella cambie por su bien y por el tuyo. Mientras ellos conversaban, Coraline descendía las escaleras sintiendo unos espasmos que solo podían ponerla irritable, pero cuando vio a su domador, hasta el dolor había disminuido. Al acercarse a su tío y a Alfred, este último se puso de pie y efectuó una inclinación de cabeza para saludarla. Buen día, milady, la saludó. Se acercó hasta ella para besar su mano. Buen día, su señoría, tío, saludó a ambos con sus practicadas reverencias. Mi intención de hoy es salir a pasear por el parque en este día fresco y agradable. Es momento de que las demás personas de Londres la vean conmigo, comentó Richard, sonriente. El día de hoy prefiero sentarme en el salón o en el jardín si no le molesta. En un par de días podríamos llevar a cabo su pedido, dijo intentando ser sutil sin explicar sus problemas frente a su tío. Con ese caballero podía conversar de las cosas más íntimas porque él jamás las hacía ver como sucias, sino más bien como jocosas y divertidas. Lo que sea que requiera de su presencia está bien para mí, milady, resaltó Richard, conforme. Después de unos instantes el tío de Coraline se retiró y dejó como carabina a April. No puedo salir porque ella no sabía cómo decirlo. No hace falta que lo expliques, replicó Richard, sonrojado. Le daba un poco de pena escuchar tales cosas que ninguna mujer con pudor diría. Gracias. Coraline guardó silencio por unos instantes y después miró a Richard. ¿Pudiste conversar con tu tía? No debes preocuparte por ella. Mi tía Evangeline no tiene nada en tu contra. No me mientas, soy una dama y reconozco un gesto malicioso en una mujer del rango de ella. Créeme, muchos años mirando cómo todos se casan es útil para estudiar el comportamiento de los otros. Estoy segura de que me he ganado una enemiga sin haberlo provocado. Mi tía es exigente, pero mansa como un cordero. Si fuera mansa, tú no hubieras huido. No tengo con qué contrarrestar eso. Puede ser intensa cuando lo desea, pero no quiere el mal de nadie. Buena forma de disfrazar a un lobo como cordero. No quemes tus pensamientos por mi tía. Le darás más poder si lo haces. Ciertamente porque al parecer enfrentarla no sirve de nada. De ti solo me separará la muerte. Tía Evangeline no podrá. Esta noche cenaré con ella porque Lois me ha invitado para conversar sobre todo lo que ha ocurrido en estos meses. Que tengas mucha suerte mañana al seguir pensando que un matrimonio conmigo es una buena idea. Es la idea más maravillosa de mi vida. Richard colocó su mano sobre la de Coraline, pero en ese momento escuchó un zapateo incómodo de la doncella. Al girarse para verla, aquella tenía sus ojos clavados en él, indicándole con eso que dentro de la casa no le tocaría un pelo a su patrona, aunque Richard continuó haciéndolo. Lo único que me queda por hacer es solicitarte que busques unas semillas para mí por si quedan algunas en su casa. O tal vez si encuentras la semilla de la empatía y puedas plantarla en el corazón de esa viuda negra. Richard se carcajeó por todo lo que decía Coraline, le había dicho viuda negra a su tía. Ella no te comprende y tú menos eres capaz de comprenderla. Son mujeres y piensan diferente, pero debes saber que al final de cuentas, yo soy quien decidirá el asunto si tú sigues firme en luchar contra los prejuicios que acarrean nuestras decisiones. No quería casarme y sigo dudando que sea una buena idea. Sin embargo, no quiero perder a mi domador. Cuando alguien conoce la felicidad no hace más que aferrarse a ella, y yo lo haré contigo. Eso es lo que quería escuchar. Eres fuerte,
Coraline. Nadie podrá contra nosotros. El marqués siguió con su visita e incluso se quedó para el almuerzo. No estaba dispuesto a dejar tranquila a su prometida. Dejarla pensar era un error porque su mente trastornada por las poco sutiles palabras de su tía, podrían hacer tambalear su confianza. Quería mantenerla firme y lo lograba con sus palabras y sus actos. Coraline no era cualquier mujer, era alguien a quien pocos podrían llegar a comprender, que fue criada de una manera poco usual por un viejo mañoso que la dejó sin oportunidades de desarrollar toda su femineidad. Todo el egoísmo que ese hombre fue capaz de derramar sobre ella, no podía ser limpiado con facilidad. El proceso de sanar el espíritu de Coraline llevaría un par de años y también cambiar los conceptos que él mismo tenía del matrimonio. La convivencia sería la clave para saber si ambos podrían superar sus quebrantos y sus miedos más profundos. Él no deseaba que la historia de sus padres se repitiera, por eso había escogido a la única mujer que fue capaz de atraerlo y fue de la manera menos esperada. Y otra medida para su felicidad era no llevar al mundo hijos a los que pudieran hacer llorar y herir profundamente. Asterisco, asterisco, asterisco. En casa del duque de Kent, Louis estaba al borde de perder el buen juicio cuando se dio cuenta de que tenían invitados que él no invitó a esa casa. Louis, cálmate, pidió Marjorie. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que mi madre invitara a esa muchacha y a su familia? ¿Quién le ha otorgado ese permiso? Tú eres la duquesa. Fui yo, Louis. Ella me convenció de que invitar a una dama de familia acomodada y bien educada sería una buena opción para el marqués. Sacó su lista y no pude escapar, confesó la duquesa. Debí saberlo, debí sospecharlo cuando tú me ignorabas todo el día, Marjorie, replicó molesto. Es que esa lista era terrible. Borramos nombres porque algunas ya estaban comprometidas y colocamos a otras. Richard me matará cuando pase esa puerta. Estoy metido en un problema porque dos mujeres son incapaces de respetar la elección de un hombre. Pues deberías bajar a recibir a esos invitados y no esconderte aquí. Mi madre se irá de esta casa porque es una mala influencia para ti. Todavía no puedo creerlo. Te ha condenado por no darle un nieto varón y aún así la ayudas. Todo conviene. Soy buena y me dejará en paz para que pueda pensar en qué hacer. Louis tuvo que acceder y recibir a los asistentes. Los condes de Sandwich no tenían nada que ver en el asunto. Fueron atraídos por una probable oferta matrimonial para su hija. Un marqués no era nada despreciable, el problema era que ya habían presentado a la prometida el día anterior, pero la duquesa viuda deseaba sacar del camino a Coraline por cualquier medio. No importaba lo sucio que éste fuera. Esa mujer estaba dispuesta a devorarse al mundo por lograr sus objetivos. Lady Michaela Reich era una dama hermosa que pronto atravesaría su segunda temporada por capricho. Su belleza e inteligencia la llevaron a rechazar ofertas de matrimonio que estuvieron por debajo de sus deseos. La idea de conquistar a un marqués le resultaba interesante, puesto que casar a un duque era algo que había quedado fuera de su alcance. Otra debutante se lo había llevado y se sintió frustrada, pero ser marquesa no le desagradaba en lo absoluto. Cuando Richard llegó a la residencia de su primo y pasó hasta el salón, su sorpresa había sido tremenda al encontrarse a más personas de las que creyó que estarían esa noche. Observó con detenimiento a los extraños y con disimulo negó con la cabeza. Una muchacha con rasgos casi idénticos a Coraline estaba sentada junto a su tía Evangeline. Amaba a su tía, pero aquello era demasiado para su turbado espíritu. No tenía vergüenza de intentar meterle a otra mujer por los ojos estando ya comprometido. Para la duquesa viuda el límite era el infierno. Richard, exclamó Evangeline con una voz alamera. Él le sonrió como pudo. Esas personas eran inocentes en ese complot que armaba su tía para separarlo de Coraline. De no vivirlo nunca lo hubiera creído. Ella deseaba que se casara, y cuando por gracia divina consiguió a una muchacha que era de su agrado y la presentó como su prometida, aquella víbora se oponía. Tía, replicó. Ven, ven, querido. Quiero presentarte a los condes de Sandwich y a su adorable hija, dijo su tía que lo estiró del brazo para arrojarlo frente a los desconocidos. Será un placer conocerlos. La joven Micaela tenía la mirada fija en Richard. Con solo verlo había decidido que ese era el hombre al que deseaba como esposo. Joven, atractivo y rico. Mis estimados condes, él es mi queridísimo sobrino, Richard Hamilton, marqués de Carisbrooke, lo presentó Evangeline, animada. Es un verdadero honor conocerlo, su señoría. Cuando su tía dijo que nos presentaría a su sobrino recién llegado, no dudamos en que sería algo bueno, halagó el conde, sonriente. Richard, ella es Lady Michaela Reich, la hija de los condes. ¿No crees que es una muchacha adorable? Preguntó para que él halagara a la muchacha. Micaela realizó la debida cortesía y esperó a que él se acercara para besar su mano,
pero aquel no se había movido de su sitio. Le hizo una respetuosa venia. Me alegro de conocerla, milady, y también a las amistades de mi tía, concedió distante, pero educado. No sería irrespetuoso, no obstante, no se sometería a los deseos insidiosos de la duquesa viuda, porque él tenía definido lo que quería. Trató de ser amable durante la cena que se le hizo interminable. Lois no sabía cómo disculparse con él por lo que ocurría y Richard sospechaba que no era culpa de su primo. Toda la responsabilidad recaía sobre la arpía de la familia. Cuando abandonaron la mesa y regresaron al salón, su tía armó cómo estarían divididos los grupos. Convenientemente a Richard lo designaron como acompañante de la hija del conde. Su tía dijo hizo un viaje largo, fue a Francia, España. Indagó la muchacha para poder conversar, pues aquel caballero no decía una sola palabra, se limitaba a beber su copa de brandy. No, estaba en Hampshire. Es probable que mi tía le contara sobre mis aventuras como domador de caballos. No, no ha mencionado. Entonces puedo hablarle de mi pasión por los equinos y su cuidado. He caído tantas veces en el estiércol que me resulta bastante agradable ese aroma. Micaela tenía el rostro asqueado. No imaginaba eso en un caballero con un rango tan alto. Oh, fue lo que pudo emitir la joven. También debía decirle a mi inocente tía que me he comprometido con la sobrina del conde de Sterling, a quien conocí en Hampshire. La duquesa viuda no lo sabía y pensé que esta cena era para preguntarme cómo me había ido en mi viaje. Pensaba contarle todo hoy. La mujer que lo acompañaba había perdido el interés en él. También cogió su copa y sorbió el vino que se hallaba en él. Estaba seguro de que su tía había perdido un soldado de su ejército, pero Richard sabía que a ella le sobraban nombres, porque cada año se le adherían nombres a la lista. Capítulo 32. Cuando los invitados se retiraron, el ambiente se había vuelto tenso entre los que quedaban en la casa. Lamento mucho lo que ha ocurrido, Richard, dijo Lois, avergonzado. La duquesa viuda sonrió burlona ante lo que decía su hijo. El único que debería pedir disculpas aquí es Richard. Por su malicia e impertinencia al desear matarme con su elección, declaró la duquesa. Ahí vamos de nuevo, tía. Yo no quiero a Coraline para ser una yegua para parir. Ella le tiene miedo a eso porque ha crecido sin su madre y su padre solo la ha traumatizado, replicó Richard para intentar que ella empatizara con Coraline. Si te basas en eso, Richard, Londres estaría desierto porque nadie ha tenido una familia perfecta y muchas han perdido a su madre en el parto, y han conseguido dar hijos a sus esposos porque saben que esa es su función y su seguridad. ¿Es lo mejor que se te ocurre para sustentar tu pésima elección de esposa? ¿Y lo único que a usted se le ocurre es intentar meter a otra mujer a través de mis ojos? Y lo seguiré intentando hasta que encuentre a la indicada. Richard gruñó y golpeó el sillón que estaba cerca. Si Coraline no es mi esposa, nadie lo será. No intente meterse en este asunto, tía, porque yo la quiero mucho, pero puedo llegar a despreciarla. No vuelva a intentar separarme de ella porque en su afán de hacerle daño, me lo hará a mí. Será por tu bien. Si logro que me odies, pero que tú puedas tener un heredero, estaré conforme. Esas últimas palabras de Evangeline terminaron por enfurecer a Richard. Sin decir ninguna palabra más, él se retiró de la residencia de su primo con un portazo. Me avergüenza, madre. Masculló Lois. Deberías ayudar a tu primo a perpetuar lo que corresponde, pero si no puedo convencerlo, puedo hacer otras cosas, resolvió Evangeline sin rendirse. Asterisco, asterisco, asterisco. Richard estaba poseído por la rabia. Regresó a su residencia y ni siquiera se quitó las prendas. Sus manos se sentían temblorosas a causa de los sentimientos que lo embargaban. ¿Por qué su tía no era capaz de aceptar y compartir su felicidad? Cerró los ojos y lamentó profundamente que su relación con su querida tía terminara de esa manera. ¿Era su familia o su amor por Coraline? Él quería amar como hombre porque ya sabía lo que era amar como familia. Quería saber lo que nunca su padre pudo apreciar y lo que su madre no había disfrutado. Se suponía que con casarse todo reclamo acabaría, pero olvidó el gran detalle que significaba un heredero para el título. A él eso no le importaba y nunca tampoco le importó. Tener a un heredero infeliz representó un problema para él porque no pudo observar la importancia de eso como otros lo harían. Con suerte encontró a una dama con la que deseaba pasar vida, con todos los riesgos que eso implicaba. Sentía una gran empatía por Coraline porque de cierta manera eran tan parecidos, y más en el hecho de no desear casarse, por diferentes razones, aunque se asemejaban en algo, los padres hicieron que no lo desearan. Debía comunicarle a Coraline y a su familia que el matrimonio frente a los parientes del mismo no sería posible. Su tía no se rendiría hasta separarlos y por eso era mejor que tomaran otras medidas.
A la cabeza de Richard regresaron los momentos en los que conoció a Coraline por primera vez. No pensó que ella se convertiría en la mujer más completa, esposa y amante. Esa mujer tan engreída que se atrevió a humillarlo. Cada vez que lo recordaba, se sentía contento. Esa era la mujer que él amaba. En la mañana del día siguiente, fue a la residencia de la joven con la intención de contarle lo que había tenido que pasar con su tía y sus invitados. Era mejor hablar con la verdad porque la duquesa viuda no cambiaría lo que pensaba sobre Coraline y no quería exponerla a situaciones que pudieran despertar inseguridades en ella. Lo recibió el mayordomo y lo hizo pasar hasta el salón, en donde el tío de Coraline lo recibió con entusiasmo al igual que la tía. Coraline estaba sentada junto a ellos con un libro que le resultaba demasiado audaz para una dama, pero sabía que ella era diferente a cualquiera. «Siéntate, Alfred. Las visitas siempre son bienvenidas», dijo Angus, animado por ver al joven con quien podría conversar sobre caballos. Coraline distinguió que en el rostro de su prometido algo estaba mal, no era como todos los demás días. «¿Tiene algo que decir, su señoría?», indagó Coraline, sagaz. «Sí», respondió sin desear alargar lo que tenía que decir. Antonieta miró a su esposo y le hizo un gesto para que se retiraran. Ella quería llamar a la doncella para que Coraline pudiera conversar con el marqués. «Nosotros nos prepararemos para dar un paseo», avisó la condesa. La muchacha asintió. Al menos su tía no era tan cotilla como pensaba. Dentro de sus malos pensamientos, Coraline creía que su querido Alfred había cedido ante la presión de la matrona de su familia. Una vez que ellos se retiraron, el agobio pudo más con ella que la paciencia. «Di lo que tengas que decir», pidió Coraline. Richard no dijo nada en el momento, solo miró sus manos y después dirigió su mirada hacia los ojos de Coraline. «Mi tía es una arpía», confesó. «No es algo que pueda ser ajeno a mi conocimiento. No es una broma ni una exageración. Me pidió, no, más bien me exigió, que acabara con este compromiso». Ella tragó saliva y su corazón comenzó a latir desenfrenado. Se sentía agitada y los ojos comenzaron a picarle. «¿Y qué piensas hacer? Es importante lo que ella piense de ti y de mí. Soy una persona diferente a cualquier otra y comprendo las implicaciones de lo que deseo, aunque no empatizo con la idea de los herederos. Si deseas acabar con esto, estoy abierta a hacerlo, sabes que no he deseado casarme desde un principio. Mi objetivo era tener un bello recuerdo que atesorar durante toda mi soltería. No aspiraba a nada más». «¿Y el amor, Coraline?» «Será un bello recuerdo», respondió desviando sus ojos de él. «¿En verdad no quieres casarte conmigo? Dime si deseas que salga de tu vida y yo te concederé eso». Coraline volvió a mirar a Richard. Ella tenía el temor impregnado en sus ojos pardos. Por un segundo lo cerró y abrazó a su amado domador. «No puedo», confesó atormentada. «Deseo ser tan cruel como antes, pero después de haber vivido esto, ¿por qué tendría que dejarlo? Si ambos queremos estar juntos, no hay razones para separarse. Sé que es cruel de mi parte privarte de algo que tú mereces, pero que yo soy incapaz de darte. Si tú te arrepientes mañana, Alfred, me moriré». «No me arrepiento de mi promesa ni de nada. Venía a pedirte que pienses en la idea de casarte conmigo en una de las capillas de mis propiedades. Mi tía ha hecho algo que considero detestable, ha atentado contra nuestro compromiso invitando a una mujer a la cena que tenía ayer en su casa y a toda costa deseaba que me interesara en ella». «¿Cómo se ha atrevido? ¿Cómo una mujer puede ser tan malvada con otra?» «Es peor de lo que creía», opinó la joven, molesta. «Porque está empeñada en que tenga hijos. Ella no entiende que yo no los necesito. He vivido sin ellos hasta hoy, te conocí a ti y estoy feliz con mi decisión de que seamos solo tú y yo. ¿Y qué piensas hacer al respecto? ¿Prefieres huir y esconderte en una capilla por culpa de ella? ¿O podemos hacer todo más difícil? Soportar los embates y casarnos en la abadía. Lo que importa es que nos casaremos con o sin su permiso. Piensa en esto que te digo, Coraline. Prefiero no acercarme a tu familia. No deseo el desprecio innecesario de nadie. Lo pensaré con mi almohada, pero no volveré a cuestionar si deseo estar contigo. Lo he decidido». Para ambos solo quedaba luchar contra las adversidades, unidos, escudándose en sus sentimientos y aspiraciones. No importaba nada más. Todo estaría definido pronto porque no podían dilatar demasiado el matrimonio. Para eso él buscaría una licencia especial para hacerlo a la brevedad y terminar de una vez con los intentos de la duquesa viuda para separarlos. Coraline y Richard siguieron conversando sobre lo que había ocurrido la noche anterior en casa del duque de Kent. A la joven se le caía la quijada al suelo con lo que su prometido le contaba.
Todo lo que aquel le había dicho, confirmaba lo que ella había vivido y también le abrió los ojos a él sobre lo que su tía quería hacer con ellos. Después de que Richard se retirara al culminar el almuerzo, Coraline volvió al salón y se sentó junto a su tía para seguir su lectura, mientras ella bordaba. No le había contado nada sobre lo que le dijo Richard porque todavía debían tomar decisiones con la cabeza fría. Emparentarían con la duquesa hasta que la muerte los separara. Estaba tan concentrada en su lectura que no había escuchado que alguien golpeó la puerta. Solo cuando su tía Antonieta le zarandeó el brazo, ella lo comprendió. «Buenas tardes», saludó la duquesa viuda con rigidez. La sorpresa consumía a las dos mujeres que se hallaban en el salón. Ambas efectuaron apresuradas reverencias a la gran dama. «Sea bienvenida, Su Excelencia». «¿Se le ofrece un té?», preguntó Antonieta, nerviosa por la visita. Evangeline le entregó una sonrisa fingida a la condesa. «No. Lo que deseo es conversar con Lady Coraline a solas», desveló. «Por supuesto. Coraline, atiende bien a la visita», habló Antonieta antes de desaparecer del salón y dejarlas a solas. La duquesa viuda tenía sus ojos grises fijos en un Coraline. «Siéntese, Excelencia», pidió Coraline, educada. «No he venido para sentarme y conversar como si tú y yo fuéramos amigas. Algo que no va conmigo es la hipocresía, Coraline. Lo que me trae aquí es la tontería de mi sobrino a quien tú engatusaste de alguna manera para dejarlo más tonto que antes». «La escucharé, Su Excelencia», resolvió la joven para saber qué le diría. «Tendré que apelar a tu buen juicio, a tu inteligencia y a tu comprensión, muchacha, porque él es necio». «Hablaré con la verdad», alegó Evangeline. «El día en que nos conocimos, me sedujo tu personalidad segura y vibrante, pero cuando me dijiste que no perpetuarías el apellido de mi sobrino, o más bien debo decir, el de mi familia, te odié con todas mis fuerzas y te desaprobé. Quiero que entiendas que no deberías seguir comprometida con un hombre que necesita descendencia si no se la darás. Eres egoísta y codiciosa». «¿Egoísta y codiciosa, Excelencia?», increpó turbada por los términos que usaba contra ella. «¿Y qué puedes decir sobre tu actitud? Una mujer que no quiere cumplir con su deber y su propósito de vida, no sirve para vivir. Ocupas aire y recursos, querida. Me ofende profundamente ver el anillo que perteneció a mi madre en tu dedo. Una mujer que no sirve para nada, no merece ser una digna marquesa. Te lo digo con conocimiento de causa porque he cumplido con mi deber de esposa y de duquesa. Tengo una familia próspera y hermosa que construí con el don que Dios me ha dado y para lo que fui criada. Te hablo desde el ejemplo. La felicito como matrona de su familia, pero no como una verdadera mujer que sabiendo que su sobrino está comprometido, invita a otras damas para generar desconfianza y traición. Eso no habla bien de su moral ni de sus buenas costumbres. Por mi sobrino y por mi hijo soy capaz de olvidarme de muchas cosas. Te insto a que regreses a tu vida de solterona, de la cual nunca debiste salir para hundir a otros. No dejaré que te cases con mi sobrino porque lo harás miserable y tú también lo serás. Hoy sonríes y replicas, pero en unos años, cuando la necesidad de un heredero apremie, tendrás que tragarte tus palabras. Hay muchas mujeres que por un poco de dinero son capaces de gestar a un futuro marqués y tú como la flamante esposa los deberás tolerar y criar como si fueran tuyos. Es tu futuro, Coraline. Serás solo la esposa, un florero sin oficio ni beneficio.